Este trabajo va dirigido a la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, trabajo de física número 3. ¿Qué fecha llevamos hoy? 18 de octubre del 2021. Presentado a Socorro Caterine Mafla Oliva, presentado por Edwin Julián Chacua. Tenemos un objetivo. Se determinará la carga distribuida de manera uniforme alrededor, determinando sus distancias, llegando a su respuesta. Bueno, en este caso vamos a explicar un poquito acerca del campo eléctrico creado por un anillo y luego procederemos a desarrollar el ejercicio. Bueno, en este caso aquí podemos mirar el campo eléctrico creado por un anillo de Q. Entonces aquí miramos un plano cartesiano, aquí equivale a 0, aquí una distancia r, aquí una distancia x y le voy a poner una hasta un punto P y una distancia r. Aquí como se calcula la distancia r, como podemos mirar es un triángulo, entonces sería la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso vamos a leer esta información. Como paso previo vamos a calcular el campo eléctrico creado por un anillo cargado positivamente en un punto P de su eje de simetría que se encuentra a una distancia x del anillo. La carga total del anillo es Q. Listo, aquí. Y su radio es R. En primer lugar vamos a considerar el elemento de carga de dq que se encuentra en rojo, que se encuentra a una distancia r del punto P. Este elemento de carga puede ser considerado como una carga puntual, por lo que el campo que se crea es en el punto P. No olvidemos y acabo de recalcar que R y el problema es algo fundamental, que es la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Es la hipotenusa. Listo, vamos a proceder a leer el problema. En este caso nos dice el problema: considere un anillo de radio R con una carga total de Q distribuida uniformemente sobre su perímetro. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre el punto en el centro del anillo y el punto sobre el eje del anillo a una distancia 2r del centro del anillo? En este caso vamos a utilizar esta fórmula que ya está dada, que es el potencial eléctrico del punto. La constante de la carga dividida entre R, que es la hipotenusa del triángulo, que es x al cuadrado más r al cuadrado. ¿Cómo podemos evidenciar este proceso matemático? Es algo simple. Como ya miramos, esta es una distancia y r se eleva al cuadrado. Entonces vamos a considerar el potencial eléctrico, que es igual a la constante, a Q, perdón, por la carga dividida entre la raíz de 0 más r al cuadrado. ¿Cómo nos sale 0? Primero nos toca calcular la distancia de 0 hasta r en el eje y, perdón. Entonces 0 al cuadrado nos equivale a 0 más r al cuadrado. Entonces r al cuadrado podemos cancelarlo con la raíz. Matemáticamente la raíz se va con el 2. Entonces el potencial eléctrico en el punto 1 es igual a K sobre la carga dividido sobre R, que sería lo que queda aquí. Bueno, ahora vamos a calcular en el eje Y la distancia que nos está diciendo el problema, que es 2R. Entonces de 0 a P tiene una distancia de 2R. Vamos, entonces el potencial eléctrico segundo es igual a Q sobre la carga dividida entre la distancia x2 más r2, que es la distancia en la raíz. Bueno, entonces el potencial eléctrico de Q sub 2 es igual a el potencial eléctrico del punto P a la distancia 2r. Reemplazamos
en la fórmula matemática, que es la distancia 2r elevada al cuadrado más r al cuadrado. Hacemos el proceso algebraico y nos daría una distancia de raíz de 5r. Como nos daría, es algo muy sencillo. 2 por 2, esto equivale a 4r más una r que tenemos, 5r. Listo. Entonces, como ya podemos observar, tenemos el potencial eléctrico de 1 y el potencial eléctrico número 2. Reemplazamos en la fórmula, entonces vamos a hallar el, el potencial, el delta, del potencial eléctrico, es que es igual a Q por la carga, la primera carga o la primera distancia que se encontró, que raíz de 5 sobre R menos Q sobre la carga igual a R. Hacemos este proceso y como podemos mirar, tenemos que son muy idénticas. Entonces separamos que es 1 sobre la raíz de 5 menos 1 sobre 1. Cerramos corchetes y unidades, que nos quedaría la carga de igual a Q sobre R. Haciendo este proceso en la calculadora nos daría que el delta del potencial eléctrico es igual a menos 0,5527 Q sobre la carga sobre R. Entonces, como podemos mirar, esta sería la respuesta a nuestra incógnita del problema. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre el punto en el centro del anillo y el punto sobre el anillo de la distancia 2r del centro del anillo? Nos daría como resultado menos 0,5527. Y como conclusión final sería que en este caso la carga eléctrica se distribuirá de manera uniforme. Depende mucho de su distancia, obviamente, aplicando la raíz elevada al cuadrado, y el campo total creado por un anillo se calcula mediante una integral equivalente